Irán ha sufrido bombardeos casi constantes en la última semana y ahora enfrenta la amenaza de una gran invasión terrestre. Sin embargo, quienes atacan no son soldados estadounidenses o israelíes directamente, y si los hay, no serán la fuerza principal en la batalla. Se afirma que el Mossad, la CIA y las Fuerzas Aéreas de Israel y Estados Unidos planean apoyar una ofensiva terrestre liderada por fuerzas paramilitares kurdas. Desde la frontera de Irak, se espera que miles de combatientes kurdos crucen hacia Irán, y esto podría suceder en solo unos días o incluso unas horas después de la publicación de este video. Para los combatientes kurdos, esta ofensiva es una oportunidad para recuperar o establecer parte de la tierra ancestral que han reclamado durante mucho tiempo. Para Estados Unidos e Israel, este plan podría llevar a Irán a la caída total del actual régimen. Las fuerzas kurdas se prepararon en secreto durante meses para esta operación, y ahora Irán parece notar sus movimientos. Mientras tanto, las fuerzas aliadas en el aire realmente están abriendo camino poco a poco, mientras que otras fuerzas en la región que han tenido interés en el territorio de Irán durante mucho tiempo parecen estar esperando el momento adecuado para atacar. En este punto, solo quedan unos pasos, y es posible que Irán tenga que luchar en una guerra terrestre a gran escala en varios frentes. Ahora hablaremos sobre lo que podría pasar después y por qué esto es tan importante para todo el mundo. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas este tipo de videos. Gestándose en el trasfondo. Para quienes observan la situación de Irán y los analistas geopolíticos de diferentes partes del mundo, fue un miércoles muy diferente, el 4 de marzo. Durante las últimas 48 horas antes de eso, los rastreadores de inteligencia de fuentes abiertas y los expertos de la región notaron algunas señales que parecían indicar que había una gran operación moviéndose detrás de las noticias. Los rumores sobre una posible ofensiva kurda contra Irán empezaron a intensificarse. Esa noche, un medio israelí llamado I24 News aparentemente difundió una noticia que podría cambiarlo todo. Según su informe, miles de combatientes kurdos supuestamente ya comenzaron la ofensiva, cruzando la frontera en convoyes blindados hacia el sur. Rápidamente se difundieron videos aún no confirmados. Algunos periodistas conocidos, que tienen conexiones profundas en la región, también se sumaron a la noticia. Pero la noticia se difundió y desapareció rápidamente. Algunos expertos respetados que están en contacto directo con los líderes kurdos y con fuentes en el mismo lugar, dijeron que la ofensiva realmente aún no ha comenzado. Y si realmente fuera a ocurrir una gran batalla, se esperaría que las redes sociales se llenaran de nuevos videos e informes directamente desde el lugar, pero casi no ha salido nada. Al día siguiente, la mayoría retiró las afirmaciones de que la ofensiva había iniciado. Aunque los informes se retractaban, los principales medios seguían hablando de un posible avance kurdo hacia Irán. En No El Polo TV no podemos precisar cómo surgió la confusión en la comunidad internacional de geopolítica sobre estos informes. Sin embargo, ya confirmamos algunas cosas. Primero, no ha iniciado una gran ofensiva kurda al momento de escribir este episodio. Es posible que solo haya habido algunos pequeños movimientos o avances preliminares en la zona fronteriza que causaron la confusión. Aunque la ofensiva no ha comenzado, fuerzas kurdas siguen reuniéndose en la frontera con Irán. Y en tercer lugar, cuando finalmente comience esta ofensiva, su operación será grande y seria. Ahora, para que realmente entendamos lo que sucedió en estas situaciones, primero necesitamos repasar algunos datos básicos importantes. Los kurdos son una gran diáspora. Se calcula que hay entre 25 y 30 millones de kurdos en Medio Oriente y 5 a 10 millones en el resto del mundo, aunque son muchos, no tienen un país propio. Reclaman una gran región llamada Kurdistán, que hoy es un territorio dividido entre países como Turquía, Irán, Irak y Siria. En Irán, la mayoría de los kurdos vive en el noroeste, cerca de la frontera con el norte de Irak. En Irak está el Kurdistán iraquí, una región semiautónoma donde los kurdos tienen amplio autogobierno. Según informes, aquí se reúnen los combatientes kurdos que se preparan para una posible gran operación contra Irán. Las fuerzas kurdas han cooperado con países occidentales desde hace tiempo, incluyendo a Estados Unidos, aunque la relación ha tenido altibajos, especialmente por la influencia de Turquía, uno de los principales rivales en la región. Los combatientes kurdos no son una sola organización. Son varios grupos paramilitares, cada uno con su líder y objetivos propios.
A veces, colaboran entre sí por un objetivo común. Sin embargo, también hay ocasiones en que toman diferentes caminos. En Irán, la minoría kurda ha estado bajo el control de la República Islámica durante décadas. Grupos que buscan autonomía o independencia para la región kurda en Irán. A este lugar lo llaman Rojelat. A menudo se ven obligados a operar desde el extranjero, en territorios vecinos. La población kurda en Medio Oriente tiene gran experiencia militar y ha soñado durante años con controlar o liberar el Kurdistán iraní, aunque no lo han logrado en décadas. Y ahora, hay países poderosos que posiblemente puedan beneficiarse de su ayuda, en particular Estados Unidos e Israel. En el 7º día de la continuación de la guerra contra Irán, son notables los éxitos tácticos de Estados Unidos e Israel. En partes del espacio aéreo iraní, grandes bombarderos no furtivos pueden volar casi sin obstáculos. Varios líderes del régimen iraní ya fueron eliminados, y por ahora, Irán no puede desafiar en el aire ni cambiar las prioridades de sus enemigos. Sin embargo, Estados Unidos e Israel aún están lejos de lograr su mayor objetivo, especialmente porque incluso Washington mismo parece no tener claro cuál es exactamente su objetivo final. En Irán, aún no ha habido un levantamiento masivo contra el gobierno. Las fuerzas iraníes descentralizadas siguen lanzando misiles balísticos y drones de largo alcance contra bases estadounidenses, territorio israelí y objetivos en el Golfo Pérsico y Medio Oriente. Está claro que Washington está insinuando que uno de sus objetivos es el cambio de régimen en Irán. Por ahora, no hay forma clara de lograrlo, salvo seguir bombardeando y defendiendo el espacio aéreo mientras haya bombas y misiles de defensa aérea. Otra alternativa es enviar soldados al terreno. Sin embargo, Estados Unidos parece decidido a evitar ese paso por ahora, tanto como sea posible. La administración de Trump sabe que el costo político sería enorme si envían grandes fuerzas terrestres a Irán. Israel tampoco puede hacerlo solo. La doctrina militar está enfocada principalmente en la defensa del propio territorio, no en tomar o conquistar grandes extensiones de tierra en otros países. Aquí entran los combatientes kurdos, fuerzas paramilitares experimentadas con capacidad y motivación para entrar a Irán y apoyar la estrategia de Estados Unidos. Según el informe de Axios, los preparativos para esto se han estado llevando a cabo durante varios meses. Se afirma que el Mossad y la CIA son responsables de organizar y preparar a las fuerzas kurdas. Se informa que fondos de Estados Unidos e Israel llegan a grupos kurdos. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Israel es el principal proveedor de armas para los combatientes kurdos. El New York Times informó que la CIA ha enviado armas pequeñas a grupos kurdos iraníes en los últimos años. Aunque la ofensiva no comenzó el miércoles como se informó inicialmente en las noticias, todavía hay mucha evidencia que muestra que una gran operación está a punto de ocurrir. El mes pasado, 5 de los principales partidos políticos kurdo-iraníes se unieron para formar una coalición, un paso que unifica sus brazos armados. Algunos informes indican que Estados Unidos ha hablado con líderes de varias facciones kurdas. Una vez, el presidente de Estados Unidos participó personalmente en una llamada. En reuniones privadas, se dice que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, demuestra un profundo conocimiento sobre los grupos de combate kurdos y sobre los posibles planes de batalla que podrían ocurrir en el futuro. La Casa Blanca negó públicamente el miércoles coordinarse con fuerzas kurdas sobre alguna posible ofensiva. Sin embargo, según la operación real, las acciones parecen mostrar algo distinto. En los últimos días, Estados Unidos e Israel han estado bombardeando con más frecuencia los objetivos iraníes en la región noroeste, el mismo lugar por donde se espera que entren los combatientes kurdos. Parece que Irán ya entendió lo que podría pasar. Sus ataques con misiles y drones a oficinas de partidos kurdos y su advertencia de represalias masivas ante cualquier avance kurdo lo demuestran. Líderes kurdos dijeron en entrevistas con periodistas internacionales el miércoles que no iniciarían una ofensiva entonces. Muchos también admitieron que la operación seguía en preparación. No todos los grupos kurdos apoyan este plan. Algunas autoridades kurdas, especialmente en el Kurdistán iraní, dicen que no apoyarán ni ayudarán en operaciones militares. Incluso en la comunidad internacional, hay expertos que no apoyan del todo esta ofensiva. Muchos expertos también advierten que si realmente comienza una ofensiva kurda dentro de Irán, esto podría aumentar el riesgo de una guerra civil o un gran conflicto dentro del país. Para otros, esto solo repite los errores del pasado, especialmente lo que sucedió en Siria, donde Estados Unidos colaboró con los combatientes kurdos para lograr sus objetivos militares.
al final también los dejaron en una situación caótica. Estas preocupaciones son reales y serias, y si inicia la ofensiva, podría ser un gran error estratégico que empeore la situación regional. Sin embargo, a pesar de esos peligros, todos ellos tienen razones de peso por las que quieren intentarlo ahora. Para Estados Unidos e Israel, es clave contar con aliados dentro de Irán, especialmente si no exponen a sus soldados al combate directo. Los grupos kurdos en Irán ven esta situación como una oportunidad rara que solo puede ocurrir una vez en una generación. Una oportunidad para recuperar o fortalecer el control sobre sus tierras ancestrales. La diáspora kurda en Medio Oriente cuenta con suficientes guerreros para el combate. También tienen razones para buscar nuevos territorios que puedan controlar después de algunos cambios en la región. Por ejemplo, el enclave kurdo en Siria casi ha sido desmantelado. En Turquía, un acuerdo de amnistía del gobierno ha impuesto condiciones más estrictas que dificultan la permanencia y operación de grupos armados kurdos. En pocas palabras, hay fuerzas que buscan nuevos lugares donde puedan reunirse y continuar con sus objetivos. Sin embargo, aún así, esto no cambia el hecho de que los peligros siguen siendo grandes. Existe una verdadera posibilidad de que una ofensiva kurda en Irán pueda terminar en una gran catástrofe o en la desestabilización de toda la región. Actualmente, las condiciones hacen que cada parte considere que enfrentar los riesgos vale la pena. La maldición de la ofensiva. Mientras escribo este informe, aún no sé cuándo iniciará la ofensiva kurda contra Irán. Con los movimientos en el terreno e informes de varias fuentes, tengo una idea clara de cómo podría desarrollarse la ofensiva al comenzar. Se espera que las fuerzas kurdas crucen desde el norte de Irak hacia Irán por el lado occidental. Es posible que unidades avanzadas ya hayan penetrado puestos fronterizos y la primera línea de defensa de Irán, que debía detenerlos. Ya se informó que más de 100 posiciones militares iraníes fueron atacadas en operaciones previas. Esto sugiere que, de alguna manera, las fuerzas kurdas han tenido la oportunidad de establecer una posición inicial o una pequeña zona controlada dentro del territorio iraní. Se espera que miles de combatientes kurdos participen en la ofensiva. Utilizarán vehículos blindados, sistemas de mortero y artillería para apoyar su avance. Las milicias kurdas iraníes, con unos 2.500 combatientes, probablemente lideren la primera oleada del ataque. Por otro lado, se dice que las fuerzas peshmerga iraquíes pueden llamar hasta 200.000 combatientes adicionales si es necesario. Se espera apoyo aéreo de Estados Unidos e Israel. Además, también es posible que los combatientes kurdos utilicen drones no tripulados, no solo para ataques, sino también para vigilancia aérea y recopilación de inteligencia en los alrededores del campo de batalla. Es posible, aunque poco probable, que las fuerzas kurdas avancen rápidamente, como la ofensiva rebelde siria de finales de 2024, que penetró rápido en territorio enemigo. Sin embargo, eso probablemente no suceda. El objetivo de esta ofensiva probablemente no sea conquistar gran parte de Irán de inmediato, sino hacer que su ejército se sobreextienda o agote en varios frentes. Al avanzar hacia los kurdos, Irán tendrá que reunir muchas tropas para enfrentarlos. Deberán sacar tanques, blindados pesados y muchas tropas, reuniéndolos en formaciones densas para combatir. Aquí la situación se vuelve peligrosa para Irán. Si sus fuerzas se agrupan, serán un blanco más fácil para ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. Irán prácticamente no tiene opción. Si no toman medidas enérgicas contra la entrada de las fuerzas kurdas, estas tendrán un camino claro hacia su territorio. En cuanto a la dirección de la ofensiva, probablemente no apunten a Teherán, sino a zonas ubicadas a cientos de kilómetros de la capital. Está lo bastante lejos para no ser una amenaza inmediata para Teherán, pero lo suficientemente cerca para forzar a Irán a enviar refuerzos desde la capital. Si eso pasa, la defensa de Teherán podría debilitarse mientras mandan más tropas a otros frentes. Si este plan tiene éxito, muchas cosas pueden suceder. El ejército iraní podría sobreextenderse y perder control en partes del país. También es posible que, al retirar muchas fuerzas de la capital, Estados Unidos tenga la oportunidad de provocar un levantamiento masivo de ciudadanos dentro de Teherán. Otra posibilidad es que Irán no logre coordinar bien a sus tropas y termine destruyéndose la capacidad restante de su mando y control militar. Si eso ocurre,
Una ofensiva kurda podría iniciar una nueva etapa en la guerra, trayendo cambios aún mayores en la región. Otra posibilidad que discuten los analistas es el envío de un pequeño número de soldados estadounidenses o israelíes al terreno, no como fuerza principal de combate, sino como asesores militares. Esta es una táctica común en operaciones de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Suelen permitir que las fuerzas locales lideren la lucha, mientras que unidades especiales de Estados Unidos o aliados ofrecen apoyo y orientación avanzada. Incluye fuerzas especiales, unidades de inteligencia y paramilitares y tropas altamente entrenadas acostumbradas a operar en este entorno. Su papel no es solo dar consejos, también pueden coordinar ataques aéreos de precisión, dar orientación táctica, usar tecnología militar avanzada y, si es necesario, liderar la primera oleada de ataque. Por ahora solo se especula si hay tropas de Estados Unidos o Israel ayudando a los kurdos así. Si esto ocurriera, no sería raro porque Estados Unidos y sus aliados ya lo han hecho muchas veces antes. Sin embargo, este tipo de ofensiva terrestre implica un alto riesgo de errores de cálculo, no porque el ejército iraní pueda derrotar totalmente a las fuerzas kurdas. Es posible, pero la mayoría de los analistas cree que no es probable, como tampoco lo es que los kurdos conquisten Teherán. El mayor riesgo es otro. Un avance kurdo en Irán podría causar una fuerte reacción de los ciudadanos iraníes. Aunque hay algunos iraníes que no apoyan al actual régimen, o incluso algunos que se alegraron por la desaparición de algunos líderes del gobierno, aún así podrían unirse en contra de una invasión que venga desde fuera del país. Si eso ocurre, los iraníes podrían unirse más contra los invasores y la guerra cambiaría totalmente. En esta situación, Irán enfrentará mayor riesgo de guerra civil, caos o inestabilidad, una crisis que podría durar más allá de 2026. Actualmente, ya hay iraníes que dudan de la campaña aérea de Estados Unidos e Israel. Una razón es la postura variable de los líderes de Estados Unidos sobre su objetivo en la guerra. Estados Unidos e Israel han instado varias veces a los iraníes a rebelarse contra su gobierno, aunque no se sabe si hay condiciones para que triunfe. Si no se considera el riesgo de conflictos étnicos y la posible división de Irán por fuerzas extranjeras, muchos iraníes pueden pensar que no vale la pena derrocar al régimen actual. Y no solo Irán podría pagar el precio. Las fuerzas kurdas también podrían enfrentar grandes sacrificios. Irán podría lanzar potentes ataques con misiles contra bases kurdas en Irak, y hay otro riesgo más complejo: la posible intervención directa de Turquía para evitar que los combatientes kurdos establezcan un nuevo territorio. Pero hay otra posibilidad más peligrosa. Si la ofensiva kurda triunfa, otros grupos además de los kurdos podrían querer separarse de Irán. En el sur del Kurdistán iraní, hay lugares donde la población árabe de Irán ha querido tener su propia autonomía desde hace mucho tiempo. En el sur del país está Sistán y Baluchistán, donde los baluches han luchado por más libertad durante mucho tiempo, tanto en Irán como en zonas fronterizas con Pakistán. Incluso hay algunos informes que dicen que Estados Unidos e Israel también están en contacto con algunos grupos baluches conocidos por su capacidad para llevar a cabo operaciones insurgentes complejas. Tal vez la mayor amenaza es la situación en el norte. A lo largo del Mar Caspio está Azerbaiyán, vecino de Irán, que podría tener intereses en cambios en el equilibrio regional. En el norte de Irán vive una gran población azerí, lo que ha generado desde hace tiempo un tema delicado en su relación con Azerbaiyán. En años recientes, el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha bromeado o insinuado sobre reclamar partes del norte de Irán. Entre los lugares que ha mencionado alguna vez está la ciudad de Tabriz, así como un territorio más amplio en el norte de Irán. Aliyev tampoco oculta que está dispuesto a usar la fuerza militar si es necesario. Un ejemplo claro de esto ocurrió hace algunos años cuando Azerbaiyán tomó el control de la región de Nagorno-Karabaj de Armenia. Además, Aliyev también es conocido por tener una relación cercana con Estados Unidos, especialmente a través de grandes proyectos de desarrollo y energía en los que ambos países colaboran. Quizá ahora sienta otra razón para actuar, ya que hace días un dron iraní atacó Najicheván, en Azerbaiyán. Aliyev ordenó a su ejército prepararse para una posible represalia. Incluso antes del incidente, los soldados de Azerbaiyán ya se movían cerca de la frontera con Irán. Varias tropas entraron en alerta y algunos soldados fueron llamados de sus vacaciones al servicio. De hecho,
Esta es la razón por la que una ofensiva kurda en el noroeste de Irán podría tener un impacto tan grande. Para Estados Unidos e Israel, esto podría ser una oportunidad para expulsar fuerzas iraníes, dividir sus tropas y debilitar gradualmente su ejército. Si las tropas de Irán se dispersan en varios frentes, son más vulnerables a bombardeos aéreos y les cuesta defender el país. Si este plan funciona, podría facilitar la caída total del régimen actual en Irán. Pero junto al éxito y potencial, hay gran peligro. Los efectos dominó de los disturbios y ataques podrían involucrar a más que solo insurgentes kurdos. Es posible que insurgentes baluchis en el sureste, el grupo árabe en el sur y azerbaiyanos en el norte se unan si ven oportunidad de cambiar el equilibrio de poder regional. Si eso sucede, una confrontación que comenzó en una región podría expandirse a una crisis mucho más grande que transforme todo el Medio Oriente. Y hay otra posibilidad que podría ocurrir. En vez de dividirse, los iraníes podrían unirse ante la amenaza externa. En este caso, la operación que debía debilitar al país podría fortalecer su unidad. Si quienes planearon esto se equivocan, podría haber décadas de caos, inestabilidad y una larga guerra civil en Irán. Algunos estrategas creen que el riesgo vale la pena si pueden cambiar el régimen Irán. Actualmente, Estados Unidos y sus aliados buscan confirmar que su apuesta sea acertada, porque si no, lo que podría pasar es una crisis aún mayor de lo que esperan.